día. Hoy se conmemora el Día Mundial del Sueño, que además es una iniciativa impulsada por la World Sleep Society para crear conciencia sobre la importancia del descanso y los trastornos que afectan a millones de personas en todo el mundo y entre ellos a las y los mexicanos. Dormir bien es el sueño de millones y poco se atiende. La UNAM estima que alrededor del 45% de la población adulta en México tiene una mala calidad de sueño. De acuerdo con especialistas, dormir no es un lujo o una pausa improductiva, es un proceso biológico complejo. Una persona que no duerme el tiempo suficiente o que tiene un trastorno de sueño va a tener una tendencia a mayores infecciones, a recuperarse más lento de cualquier proceso infeccioso. Una persona que no duerme bien va a tener un menor control de impulsos, va a ser más ansiosa, va a tender más a trastornos del estado de ánimo como depresión. Si el tiempo que le dedicamos se fragmenta o se acorta con frecuencia, puede haber impactos en el ánimo, vigor, apetito y masa corporal, así como un incremento en el riesgo de enfermedades crónicas. Existen múltiples razones por las cuales una persona puede padecer insomnio. El ronquido es un ejemplo. 3 de cada 10 adultos en el país tiende a roncar. Doblar turnos en el trabajo, traslados largos y el uso de pantallas en altas horas de la noche son otros factores que abonan. Cuando yo me estimulo con luz artificial por la noche, voy a decirle falsamente a mi cerebro que es de día, porque hay mucha luz. Particularmente estos equipos emiten una gran cantidad de luz azul. Podemos empezar a tener un problema para quedarnos dormidos, un problema de insomnio, sobre todo un insomnio de inicio, es decir, dificultad para conciliar el sueño. Expertos señalan que un adulto necesita entre 7 y 8 horas para dormir bien, los adolescentes entre 8 y 10 y las infancias en edad escolar entre 9 y 12 horas. Es importante que el sueño sea de calidad, de modo que te sientas descansado cuando despiertes. Para lograrlo, especialistas recomiendan mantener horarios regulares, reducir el tiempo de la siesta, acondicionar un espacio adecuado y dejar el teléfono al menos 1 hora antes de dormir. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, para conversar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Yoali Arana, especialista en medicina del sueño y responsable del Centro Neurológico y de Sueño. Gracias, Yoali, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Oye, a ver, ¿cómo empezar a hablar del sueño? Porque de repente decimos, sí, me duermo, pero no descanso. ¿Cómo está el tema? ¿Por dónde comenzarías a hablar sobre el Día Mundial del Sueño? Claro, pues mira, empezaré diciendo que es muy importante que le demos la importancia a nuestro sueño, que sepamos que el sueño está involucrado en muchísimas cosas relacionadas con nuestra salud física, mental. El sueño nos protege de enfermedades crónicas, de enfermedades neurodegenerativas. En el caso de los niños, el sueño tiene todo que ver con el crecimiento del cerebro, con el aprendizaje, la conducta, etcétera. Entonces, creo que es muy importante empezar hablando de la importancia de dormir. Ahora bien, cuando hablamos de un trastorno de sueño, como lo que comentas tú hace un segundo, de duermo pero no descanso, todos estos son síntomas de que puede haber un trastorno de sueño, en donde a pesar de que esté durmiendo el tiempo suficiente, no me siento descansado porque probablemente mi sueño es muy superficial y esto lo podemos ver en muchos trastornos de sueño. A ver, me gustaría hablar de algunos términos relacionados con el sueño. Uno, decimos el sueño ligero o el sueño pesado. ¿Cuál es la diferencia? Claro, mira, cuando recién nos quedamos dormidos, vamos a entrar primero a una etapa de sueño que llamamos sueño ligero. Esta etapa de sueño no es realmente en la que nos reparamos o descansamos profundamente. Tiene otras funciones metabólicas y otro tipo de funciones, pero no es donde descansamos. Cuando hablamos de sueño profundo o sueño de ondas lentas, es la etapa de sueño donde mi cerebro se limpia de sustancias potencialmente tóxicas, donde realmente hay un descanso profundo. Y finalmente, cuando hablamos de sueño REM o sueño MOR, es la etapa de sueño en la que soñamos. Nuestro cerebro está trabajando muy parecido a cuando estamos despiertos, pero estamos dormidos y estamos soñando. Ahora, ¿hay algunas recomendaciones, posturas para lograr un buen sueño? Claro que sí, hay muchas recomendaciones conductuales que tienen que ver con mejorar la calidad de nuestro sueño. Si ustedes están sintiendo que les cuesta trabajo quedarse dormidos o que su sueño es muy superficial, podrían empezar simplemente mejorando algunos pequeños hábitos y tener cambios bien importantes. Por ejemplo, es importante tener horarios estables tanto para acostarnos como para levantarnos los 7 días de la semana.
Es importante no estimularnos con luz artificial, con sustancias o con ejercicio cerca de la hora de dormir, porque esto también va a generar una activación fisiológica y cognitiva que va a hacer que mi sueño sea muy superficial. Ahora sí que vamos a dormir mucho tiempo en sueño ligero. Finalmente, también les recomiendo mucho utilizar la cama exclusivamente para dormir, para que nuestro cerebro genere un condicionamiento a que la cama es para dormir. Y en el momento en que yo me meto a ella, pues mi cuerpo se relaje y sea mucho más fácil para mí dormir. Y pues no ver el reloj por la noche cuando no podemos dormir. Si no puedo dormir, pues mejor levantarme de la cama. Y si tengo insomnio, hay que evitar las siestas. Ok, ¿qué factores fisiológicos, Joali, nos impiden generar un buen sueño? Por ejemplo, hay personas que roncan mucho, otras personas que tienen problemas en la nariz, en la garganta, no sé, ¿qué factores fisiológicos nos pueden afectar a un buen sueño? Claro, mira, esto que mencionas es bien importante. En México, un porcentaje muy alto de pacientes roncan y a veces hasta creemos que es normal o que hasta estamos durmiendo Ujú, profundamente sí. y es totalmente falso. El ronquido es una manifestación de que hay una obstrucción de la vía aérea superior. No estamos respirando correctamente y esto pone en riesgo nuestros niveles de oxígeno en sangre. Vamos a empezar a presentar desaturaciones de oxígeno, lo cual va a hacer que nuestro cerebro se active y por eso los pacientes que roncan no descansan porque constantemente su cerebro está teniendo activaciones o despertares muy cortitos cuando los niveles de oxígeno en sangre bajan. Y esto es todavía más severo cuando además de roncar, hacen pausas en su respiración. Probablemente a alguien que nos escucha le ha sucedido que su pareja ronca y de repente un silencio y hasta le cuentan el tiempo de cuánto tiempo está sin respirar y hasta lo Ujú, mueven ujú. porque ya pasaron muchos segundos. Esto es un trastorno de sueño que no permite un buen descanso y que además pone en riesgo nuestro corazón y nuestra salud en general. Otro trastorno más o menos frecuente en la población es el síndrome de piernas inquietas, que son pacientes que cuando se acuestan para tratar de dormir empiezan a tener mucha ansiedad en sus piernas, una sensación incómoda de calor, hormigueo y las están moviendo constantemente. Y una vez que ya se durmieron, ahora de manera inconsciente e involuntaria empiezan a tener pequeños brinquitos en sus piernas como contracciones Mm. musculares leves que también va a generar estos microdespertares y también van a generar un sueño superficial y poco reparador. Ok, a ver, hay varias preguntas, ¿no? De aquí, por supuesto, vamos a desglosarlas poquito a poco. Apnea del sueño, ¿qué significa? Una apnea de sueño es una pausa respiratoria que dura al menos 10 segundos y que se acompaña de saturaciones de oxígeno, es decir, que los niveles de oxígeno en sangre bajan y cambios en la frecuencia cardíaca. Eso es una apnea de sueño. ¿Por qué de repente, Joali, cuando estamos dormidos, brincamos así de la nada? Como si sintiéramos que nos fuéramos a caer y de repente brincamos. Claro, eso podría ser un sobresalto del dormir. Ok. Sucede cuando nos estamos empezando a quedar dormidos, de repente hay una pérdida del tono muscular un poco brusca, el cerebro lo detecta porque todavía no estamos totalmente dormidos y entonces se genera este movimiento como de me voy a caer y me pongo rígido para evitar caerme. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia en pacientes que tienen mucha restricción de sueño, es decir, que están muy desvelados Ujú. o que tienen mucha ansiedad o mucho estrés. Ok, otra más cuando decimos que se nos subió el muerto, por ejemplo, que de repente queremos despertar y no podemos nada más. Claro, estas son las parálisis de sueño. Ok. Las parálisis de sueño las podemos ver generalmente de manera aislada, también en pacientes que se desvelan mucho o se privan mucho de sueño. Las parálisis de sueño ocurren porque estamos en sueño MOR, aquella etapa de sueño donde les decía que estábamos soñando. Durante el sueño MOR perdemos el tono muscular de los músculos antigravitatorios, es decir, no nos podemos mover. Y esto probablemente es justo para evitar que empecemos a actuar nuestros sueños. De tal manera que en la etapa de sueño MOR no nos podemos mover y estamos soñando. Lo que sucede en una parálisis de sueño o cuando se me sube el muerto es que mi cerebro sigue parcialmente en sueño MOR, pero tengo un poco de conciencia, ya estoy más o menos reactivo al medio, pero sigo sin poderme mover. Entonces siento incluso una opresión en el pecho, trato como de gritar, de moverme y no lo logro, me puede generar esto mucho estrés y mucha ansiedad e incluso en algunos casos se pueden acompañar de alucinaciones. Puedo ver personas, puedo sentir animales, puedo escuchar cosas o que me tocan y en realidad son parte de las ensoñaciones propias del sueño MOR. Entonces es una transición entre sueño MOR y vigilia
que no termina de despertar el cerebro correctamente y nos quedamos por algunos segundos con esta sensación de ya desperté, pero no me puedo mover. Normalmente las vemos de manera aislada en pacientes que están restringidos de sueño, con mucho estrés, pero también puede ser un síntoma cardinal de un trastorno de hipersomnia que se llama narcolepsia, por lo que sí es muy importante que si tenemos parálisis de sueño de manera frecuente, acudamos con un especialista. Para este y otros trastornos, justamente, Joali, ¿qué nos recomiendas? ¿Acudir a un especialista? Claro, mira, si empiezo a tener insomnio, dificultad para quedarme dormido, puedo primero, antes de incluso buscar un especialista, mejorar mis hábitos de sueño, un poco con lo que ya les había comentado. Si aún así esto persiste, entonces sí podría ser un buen momento para buscar a un especialista. Si tengo una mala calidad de sueño, 3 noches por semana, por lo menos durante 3 semanas, ya son datos importantes para empezar a considerar buscar ayuda. Y no solamente el insomnio, si por ejemplo me dicen justamente que ronco o que me muevo mientras estoy dormido, que hablo, que rechino los dientes, que me paro a caminar, que actúo mis sueños, que suelto golpes, que me paro a comer mientras estoy dormido, todos estos son síntomas de que algo está ocurriendo en mi sueño que no es normal. Y también durante el día podemos ver algunos síntomas asociados a trastornos de sueño. Por ejemplo, si me despierto cansado, irritable, si tengo esta neblina mental a lo largo del día, si me duele la cabeza cuando despierto, si a pesar de dormir suficientes horas al día siguiente tengo mucho sueño, me quedo dormido cuando no lo deseo, pues son síntomas también de que algo está ocurriendo en mi sueño y no estoy logrando entrar a las etapas más profundas de sueño. Correcto. Ahora, las recomendaciones en cuanto a horas. Sabemos que los bebés necesitan más horas para dormir. ¿Cuáles son las horas recomendables para el ser humano para que estemos bien, para que no nos enfermemos y no nos afecte, doctora? Claro, justo tiene que ver con la edad, esa es la parte más importante. En un adulto sano, más o menos calculamos que entre 7 y 9 horas, es el consenso mundial, es suficiente para tener una buena calidad de sueño, entre 7 y 9 horas. Y por eso siempre se han manejado estas 8 horas de sueño que debemos de dormir. Aún así, hay personas que requieren ligeramente menos y personas que requieren ligeramente más. Si después de dormir el tiempo que su cuerpo puede, al otro día se sienten frescos, descansados y no tienen ningún tipo de problema cognitivo, su estado de ánimo es estable, pues quiere decir que son las horas que requiere nuestro cuerpo. Sin embargo, todos los especialistas a nivel mundial están de acuerdo en que 6 horas y media no son suficientes. Mínimo tenemos que dormir 7 horas cada noche. Y esto hablando de adultos. Cuando hablamos, por ejemplo, de adolescentes, el grupo de edad de entre 13 y 17 años, necesitan dormir entre 8 y 10 horas. Esto probablemente no son las horas que está durmiendo la población, desgraciadamente. Sabemos que tanto niños como adolescentes están crónicamente restringidos de sueño. Así que papás, hago un llamado para que pongamos atención en cuánto tiempo están durmiendo nuestros hijos y procurarles este tiempo total de sueño. Adolescentes de 13 a 17 años, entre 8 y 10 horas. Niños más pequeños, niños pubertos, por ejemplo, niños de 6 a 12 años, tendrían que estar durmiendo entre 9 y 12 horas. Niños escolares de entre 5 y 7 años, por ejemplo, tendrían que estar durmiendo entre 10 y por lo menos 13 horas. Y los más pequeñitos, entre 1 y 2 años, tendrían que estar durmiendo entre 11 y 14 horas. 11 y 14 horas. Ya la última, doctora, ¿por qué nos da hambre después de comer? Digo, nos da hambre, nos da sueño, perdón. Ajá, nos da sueño después de comer. Claro, pues son varios factores. Empieza la digestión, hay cambios hormonales que disminuyen nuestra actividad física justamente para poder ponerle energía a la digestión. La alimentación y el sueño están muy entrelazados. Durante el sueño se regulan los niveles de algunas hormonas que tienen que ver con la ingesta de alimento y cuando comemos, pues aumenta la insulina. Hay cambios hormonales también que promueven un sueño correcto para que podamos metabolizar correctamente tanto grasas como azúcares que mientras estamos dormidos se metabolizan con mayor eficiencia que cuando estamos despiertos. Correcto. ¿Alguna última recomendación para todos los que nos ven y por supuesto los que estamos aquí, doctora?
Claro, pues bueno, una recomendación importante es evitar automedicarnos. Esto aplica generalmente en todas las áreas de la salud, pero particularmente en sueño hay que subrayarlo porque es muy frecuente. Empezamos a dormir mal y entonces de repente la vecina nos dice, mira, con esta pastilla yo empecé a dormir bien o cómprate esto. A veces nos automedicamos incluso con fitofármacos, o sea, con plantas y con algunos remedios naturales que parecieran inofensivos, pero no necesariamente lo son. No hay que automedicarse porque un tratamiento farmacológico podría enmascarar otros síntomas de un trastorno importante que debemos diagnosticar. Y por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen insomnio, el tratamiento de primera elección no es un fármaco. El tratamiento de primera elección en todas las guías de práctica clínica a nivel mundial es un tratamiento cognitivo-conductual, no un fármaco. Y si desgraciadamente empezamos a consumir estos fármacos inductores de sueño, muchos de ellos generan tolerancia y entonces el paciente tiene que ir aumentando dosis, tiene que ir combinando fármacos para poder obtener los resultados que obtuvo al principio. Y terminamos con dos problemas, una tolerancia o adicción a este tipo de medicamentos e insomnio, porque al final pues no fue la solución para corregir nuestro insomnio. Entonces, mejor busquemos un especialista en medicina del sueño antes de considerar empezar a tomar uno de estos fármacos. Pues Joali, te agradezco mucho esta plática. ¿Tienes alguna red social para que la gente te escriba? Claro que sí, soy doctora Joali Arana, medicina del sueño y microbiota humana. En todas las redes estoy así, Joali Arana. Y pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por el interés y a dormir. A dormir. Gracias por la plática. Saludos, doctora.